Bienvenidos a la charla sobre el milagro de Garabandal, especialmente de actualidad tras la reciente muerte del americano Gioilo Mangino. Veamos el esquema del contenido de esta charla. Hablaremos en primer lugar de la noticia de la muerte de Gioilo Mangino y las preguntas subsiguientes. Hablaremos de un pequeño resumen de Garabandal sobre las apariciones para aquellos que no lo conozcan. Profundizaremos en las características del milagro, viendo su contenido, viendo referencias que corroboran el contenido y que todas ellas marcan un tema alrededor de la vida inmortal. Veremos referencias eucarísticas, arbóreas, angélicas, numéricas, onomásticas, temporales, recuerdos e incluso referencias personales. Y por último, veremos que no es difícil interpretar la situación de las profecías de Garabandal. Lo más difícil es creer. Empecemos entonces con la noticia de la muerte de Gioilo Mangino y las preguntas subsiguientes. Gioilo Mangino es un americano que va a Garabandal previa pregunta al Padre Pío sobre si le parece bien. El Padre Pío se lo recomienda, está allí un pequeño tiempo y una vez que ya se va, el 19 de marzo de 1964, recibe una carta de Conchita, es el día de su santo, en que le decía: querido Joey, hoy en una locución en Los Pinos, importante lugar, como luego veremos, la Virgen me dijo que te comunicara que la voz que tú oíste era de ella, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. También que el hogar de caridad que tú establecerás en Nueva York dará gran gloria a Dios. Firma Conchita. La locución está muy clara, que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. Y, lógicamente, cuando recientemente, hace tan solo 4 días, llega la noticia del fallecimiento de Gioilo Mangino, el 18 de junio del 2014, pues todo el mundo se cuestiona. Esta noticia destruye la veracidad de las profecías contenidas en las apariciones de la Virgen de Garabandal. Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, necesitamos ver un poco con profundidad lo que dicen las apariciones de Garabandal desde distintos puntos de vista y especialmente relativo al gran milagro, que es el día en el que el señor Gioilo Mangino recibirá unos nuevos ojos. Las apariciones de Garabandal se dan entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965. El testimonio más solvente de todos ellos es el de Pablo VI, que dice ser la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Garabandal es una localidad pequeñísima en el norte de España, en Cantabria, las montañas de Cantabria. Estas son las niñas que entonces, cuando comenzaron las apariciones, tenían 11 y 12 años. Sus nombres: Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz. Conchita, la que lleva el encargo mayor, es la de coletas en esta fotografía. Ellas tienen unas 2000 apariciones de la Virgen en 18 meses, a lo largo de 18 meses. Luego quedan algunas apariciones para Conchita y locuciones para las demás. En 18 meses, 2000 apariciones supone unas 4 diarias. Y aquí se ve pues la felicidad que tenían durante los éxtasis. En estas, a veces rodeadas, a veces más solas, a veces de día, a veces de noche.
4 veces al día. Y felices. ¿Cuáles son las enseñanzas espirituales? Pues la vida de oración constante, que todo cristiano debe tener, entrelazada con las obligaciones ordinarias. En su caso, en estas niñas era asistir a la escuela y colaborar en las faenas del campo de su casa. La Virgen les enseña la importancia de los sacramentos y la frecuencia de recibirlos. Les enseña el sacrificio en las pequeñas molestias y contrariedades de la vida, les enseña el valor para Dios que tiene la vida ordinaria y los deberes de ese estado. La Virgen apreció y besó los anillos de muchos matrimonios como si fueran esos son objetos sagrados. Después de ser bendecidos, la Virgen también visitó todas las casas del pueblo sin dejarse ninguna. La Virgen pues enseñó a obedecer a los padres, a estas niñas. Les aconsejó modestia en el vestir y en los adornos exteriores. Les puso interés en todo lo que era aparentemente trivial, todo, pues las muñecas que tenían, las faenas que hacían, las vacas, se interesaba por las vacas, por los taxistas que subían a mucha gente. Se interesaba la Virgen por todo lo trivial, la vida ordinaria era de interés para la Virgen. Les hizo distinguir entre juegos sanos y lugares de ocio que eran inadecuados, y hasta la Virgen jugó con ellas al escondite, como cualquier madre puede jugar con sus hijos. E incluso pues durante los éxtasis a veces pues hacía un alto en el éxtasis para que pudieran cenar y luego continuaba. La vida ordinaria como base de la vida cristiana, que a Dios le interesa. Aquí tenemos una foto de la aldea, unas 60 casitas nada más, con 3 lugares significativos: la iglesia, el centro de muchas cosas, los pinos, otro punto después de que siguen, pues sale pues por una calleja, llamada calleja, camino empinado para llegar hasta los pinos. ¿Y qué enseñanzas proféticas hubo en Garabandal? Pues básicamente las siguientes. Les habló de 4 papas, uno que tendría un breve reinado, y 4 papas serían antes del fin de los tiempos, porque en Garabandal es la primera vez que se distingue en los tiempos modernos entre el fin del mundo y el fin de los tiempos, porque no son lo mismo. El fin del mundo es el fin del tiempo, el fin de los tiempos es el fin de una época. Después no se vivirá como la época anterior, pero no es el fin del mundo, no es el fin de la historia. Por tanto, en este momento estamos en el momento del 5º Papa, porque esto se lo dijo en la muerte de Juan XXIII. Por tanto, tenemos Pablo VI, tenemos Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ya ahora son el fin de los tiempos con el Papa Francisco. Les habló de la vuelta inesperada del comunismo y de la persecución a los cristianos, y que todo ocurriría a la vuelta de un viaje del Papa a Moscú. Les habló de un hecho global que se llama aviso, para preparar la gran visión del siguiente hecho global de importancia global, que era el gran milagro. Ese hecho aviso conllevaría un juicio personal de la vida de cada uno frente a la ley de Dios, y conllevaría una catástrofe natural de origen astronómico. El gran milagro ocurrirá después y será el mayor milagro tras la resurrección de Jesucristo, cuya finalidad es la conversión interior del mundo entero, y quedará de ese suceso una señal perpetua en Garabandal. Por último, habrá un castigo muy grande, de intensidad condicionada a la respuesta del hombre a los hechos de conversión anteriores, especialmente el aviso y el gran milagro. Y por último, se llegará a una larga época de paz y conversión universal. Bueno, entremos entonces en el gran milagro, en sus detalles. Será el mayor visible tras la resurrección de Jesucristo, porque se ve que
La Eucaristía es un milagro, vamos a llamarle invisible. La finalidad es de conversión interior del mundo entero y no solo de Rusia, como una vez le he preguntado Conchita. El modo, pienso que mostrará un anticipo palpable de esa frase del Evangelio que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Y ese anticipo palpable nos ayudará a saber cómo se concretará esa frase en las próximas realidades históricas. Será un fenómeno visible en el cielo desde los alrededores de Garabandal. Y todas las explicaciones que nos han dado y los signos que hacen referencia al milagro, al final tienen que ver con la vida inmortal del hombre. Habrá referencias eucarísticas que vamos a ir repasando, arbóreas, angélicas, numéricas, onomásticas, personales, temporales y señales de recuerdo. Y hay una gran similitud entre la historia de Garabandal y la historia de Guadalupe. Pero no será en este vídeo en donde tratemos de este tema. Más adelante haré otro vídeo para explorar todo este paralelismo, según el cual pues el milagro es la misma señal de la mujer del Apocalipsis, la misma señal con la que aparece la Virgen en México, pintándose como la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y que estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. El milagro será una visión, pero no una visión como simplemente ver a la Virgen, como ver a una persona, como sería ver a la Virgen en Fátima, sino un milagro más palpable, como sería el caso del sol, el milagro del sol en Fátima, pero mucho mayor que lo que fue el milagro del sol de Fátima y no de carácter astronómico. Esto lo dijo Conchita. Durante el milagro, dijo el padre Tomás Fay, de la Orden de la Divina Voluntad, veremos la gloria de Dios, pero por una gracia especial no moriremos. Por ejemplo, el padre Andreu vio el milagro y enseguida murió. Nosotros no moriremos por una gracia especial. Ver la gloria de Dios. Moisés, al bajar del Sinaí, ¿qué le pasaba? Había visto la gloria de Dios. La piel de su rostro se había transformado, era radiante, no le podían ver si no se ponía un velo. Dice el Salmo: los cielos narran la gloria de Dios. De nuevo la luz de las estrellas es como se narra la gloria de Dios. Dice el Señor a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que vio a continuación? Una resurrección, la resurrección corporal de Lázaro. Por tanto, es una luz que lleva a la vida. Y dice el Apocalipsis que la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, tenía la gloria de Dios. Su resplandor, de nuevo la luz, era como el de una piedra muy preciosa. Pero lo curioso es que en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa, no habrá ya muerte. Vuelve a coincidir las dos cosas. Es una luz que espanta la muerte. Por tanto, la gloria de Dios es algo que tiene que ver con una luz que da vida. Dijo también el padre Lafiner que los asistentes tendrán una experiencia sensible de la inhabitación trinitaria en la propia alma si están en gracia. El milagro es algo sensible. ¿Y qué más podemos decir del milagro? Pues el padre Andreu, cuando lo vio, suele oyó exclamar 4 veces: milagro, milagro, milagro. Y a continuación tener una gran felicidad de la cual murió a las pocas horas. Y de lo poco que habló en aquellas horas era siempre relacionado con la Virgen y con su maternidad espiritual.
Y eso es exactamente la señal de la mujer del Apocalipsis, que da a luz a una nueva humanidad. El milagro, la señal de la mujer es parte del contenido del milagro. Un pope ruso peregrino en Garabandal en el 2004 tuvo una visión sobre el milagro y cuando lo describió decía que eran una serie de esferas impregnadas por mirra y que muestrarían el devenir social de los siglos futuros, llenos de espíritu cristiano esos siglos futuros, de caridad y gracia de Dios en todas las facetas de la vida. Curiosamente, la mirra en la que veía impregnados aquellas esferas es un perfume oriental que tiene gran valor anticorrupción. La corrupción de la muerte la evita. Por eso los Reyes Magos se la ofrecieron al Señor. Se la ofrecieron también como narcótico antes de la crucifixión y embalsamaron el cuerpo muerto de nuestro Señor en el sepulcro. Como dice Conchita, no quedará duda de que el milagro viene de Dios. Veremos algunas referencias que se han hecho, especialmente eucarísticas. Y la referencia eucarística significa que si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Volvemos a que el milagro tiene que ver con la vida inmortal. Ocurrirá, dice, por ejemplo, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. El hecho de que sea mártir quiere decir que dio su vida por testimoniar la fe en la presencia real de Jesucristo en las especies sacramentales. Y esto nos pone en aviso de que en las cercanías del milagro, pues también se va a dar una situación límite para el testimonio de la fe, que es aquella abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo. El que leyere entienda, dice San Mateo. Ocurrirá en jueves día eucarístico, y por otras referencias astronómicas que hemos visto en otros vídeos, muy posiblemente será un jueves santo. El padre Lafiner dice que los sacerdotes, durante el milagro, tendrán una prueba sensible de la presencia real de nuestro Señor durante la consagración de la misa. Una prueba sensible de la presencia real. Y no el milagro, pero un milagro en pequeño que le llamaban milagruco, pues también tuvo que ver con la Eucaristía. Fue como un lejano anticipo que además ocurrió ya pasadas las 24 horas en día jueves, y las características fueron eucarísticas porque se vio aparecer la comunión que hasta ese momento había sido invisible, que las niñas recibían de mano del ángel San Miguel. Y esa comunión emitía luz. Y luego, cuando cerró la boca al cabo de 2 minutos, pues seguía viéndose como transmitía luz desde dentro. El milagruco, como un anticipo, pues también es una referencia eucarística. Las referencias eucarísticas es que el que come de este pan vivirá para siempre. Referencias arbóreas. Los Pinos en Algarabandal es un paraje que está a 350 metros de la iglesia, ladera arriba, con unos pinos tipo cedro, que se plantaron con motivo de una de las primeras comuniones a primeros de siglo de niños de la aldea. En aquel lugar era el lugar en que habitualmente San Miguel les daba la comunión invisible a las niñas. Se iba a los pinos para dar la comunión. Era el lugar de numerosos éxtasis durante las apariciones. Fue el lugar de la visión del milagro que tuvo el padre Andreu. Y tras el milagro, allí en los pinos quedará una señal permanente. Por tanto, como los pinos son una referencia arbórea, y los pinos en la Sagrada Escritura, etcétera, ¿qué referencia nos dan? En la vida nuestra, pues vemos que los pinos es el típico árbol que adorna las calles y los hogares en el tiempo de Navidad, el tiempo en el que la luz verdadera que ilumina a todo hombre vino al mundo.
y transformamos con los adornos ese árbol en una ascua de luz que brilla en las tinieblas. ¿Qué dice San Juan? Vino la luz que brilla como en un lugar tenebroso. Y ese árbol anuncia la llegada del niño en quien estaba la vida. Y la vida era la luz, vida y luz, los dos elementos del milagro. Dos de los elementos del milagro. Era la luz de los hombres. En la Sagrada Escritura, en el jardín del Edén, junto al árbol de la prueba, el árbol que nos hizo caer, el de la ciencia del bien y del mal, había otro árbol singular, que era el árbol de la vida. Y como estamos hablando de la Eucaristía y de la vida, pues nos interesaría saber cómo es ese árbol. Y entonces la beata Ana Catalina Emmerich describe en sus versiones ese árbol en medio del paraíso terrenal dentro de una isla. Y dice, se parecía mucho al cedro. En la Nueva Jerusalén vuelve a estar presente, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río, ese árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto cada mes y las hojas eran para curar las naciones. Al principio de la historia del hombre y al final de la historia del hombre está el árbol de la vida. Estos son los pinos, como ven, son de tipo cedro, no son pinos mediterráneos, no son. Y entonces dice el Génesis que el fruto del árbol de la vida era bueno para el cuerpo, porque comiendo de él, dice, vive para siempre. Y claro, eso nos recuerda enseguida al pan eucarístico, que es el pan vivo bajado del cielo. Pues si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Vida inmortal, de nuevo, a través de la Eucaristía, a través del comer del árbol de la vida. Y entre ese momento del principio y del final de la historia, esos dos momentos, pues es un árbol que no podemos acceder a él. De hecho, Dios, para evitar que el hombre llegara, colocó delante del paraíso de las delicias un querubín con espada de fuego que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida, para evitar que nadie desde el paraíso terrenal pueda volver a acceder hasta que se produzca el momento de la nueva Jerusalén, de la nueva tierra, pues hay un querubín que lo guarda. Y en el Apocalipsis, sin embargo, hay un momento en donde nos dice, promete el Señor, que va a cambiar ese decreto divino y que se va a hacer accesible el árbol de la vida al vencedor. Al vencedor, dice, le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Y define a vencedor como el que lava sus vestiduras en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol ese de la vida. Pues también respecto al milagro hay referencias angélicas. San Miguel hemos visto que daba la comunión allí, donde los pinos, donde esos pinos tipo cedro, que son como un recuerdo del árbol de la vida. Y también hemos visto que el árbol de la vida, pues Dios elige un guardián que es un querubín. ¿Y qué es un querubín? Pues es un ángel perteneciente al segundo coro más próximo a Dios, después del coro de los serafines. Y es un ángel poderosísimo. El arca de la alianza la guardaban 2 querubines que Dios mandó que estuvieran incluso en figura de oro purísimo. ¿Y qué había en el arca de la alianza? Estaba el maná, prefiguración de la Eucaristía y las tablas de la ley. Y Dios se sentaba allí entre los 2 querubines de la tapa de la cubierta del arca de la alianza. Por eso se decía, aquel era el lugar desde el que hablaba a Moisés. Dios se sienta sobre querubines. Y Ezequiel, efectivamente, en el futuro templo ya restaurado, ve también querubines.
E incluso ve presentes 4 querubines ante el trono de Dios, que luego San Juan los vuelve a ver en el Apocalipsis, en el capítulo 4, y les llama 4 vivientes, los 4 vivientes. Por tanto, los querubines están ligados a la misión de guardar lo más santo y lo más cercano a la gloria de Dios. Dios encomienda proteger el árbol de la vida a un querubín, porque en él hay algo, en el árbol de la vida hay algo de la máxima importancia. Entre el árbol de la vida y la Eucaristía hay muy poca diferencia. Bueno, y numéricamente también se han dado muchos datos respecto al aviso, al milagro, y entonces todos esos números están hablando de la inmortalidad también. Siempre está en torno al número 8, que significa resurrección, porque Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Entonces se dice que Conchita tendrá que avisar la fecha del milagro 8 días antes, y que el milagro ocurrirá entre el 8 y el 16 de los meses marzo, abril o mayo. Curiosamente el 16 es el doble de 8. Es como si el 8 fuera la resurrección de Jesucristo y el doble nuestra resurrección o nuestra transformación, la que Jesucristo efectuará en nuestro cuerpo miserable conforme a su cuerpo glorioso, dice San Pablo. Y entonces ocurrirá hacia las 20:30, hacia las 8:30 de la tarde, entre las 8 y las 9, en esa hora. Y quedará algo en Garabandal, una señal entre los pinos, pero los pinos son 8 pinos vivos ahora mismo. Inicialmente fueron 9, pero uno ya fue destruido por un rayo. Y quedan 8 pinos vivos. Y si multiplicamos 18, que es la fecha en la que se han dado los principales acontecimientos de Garabandal, por ejemplo, los 2 mensajes, por ejemplo, el comienzo de las apariciones, etc., si multiplicamos 18 por 8, casualmente llegamos a 144, que es la base de los 144.000 sellados. 144.000 que son tomados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y primicias de una cosecha posterior. Significa, la primicia es que hay detrás una cosecha. Y esas primicias tocaban sus cítaras y cantaban un cántico nuevo, que nadie podía cantar, nada más que ellos. Por tanto, toda referencia numérica alrededor de Garabandal y del milagro tiene que ver con el 8. Las referencias onomásticas, los nombres de las 4 niñas. Las 4 niñas empezaban su nombre por María, pero la acompañante era Dolores, Cruz, Concepción y Jacinta. Muy bien, pues con esos 4 nombres, sus significados, podríamos unir una significativa frase. María, por los dolores de la cruz, concibió, Conchita concibió, y Jacinta, el lirio, un jacinto. Concibió, dio a luz. María por los dolores de la cruz, María corredentora. Es una señal de está dando a luz otra vez de la mujer. Es los nombres, esa frase, pues es una alusión al quinto dogma mariano, de que es María corredentora, medianera y abogada. Conchita es la que se llama Concepción, es la encargada de decir 8 días antes, que es una alusión a la resurrección, la fecha del milagro. Siempre resurrección, dar a luz. Luz, vida. Luz, vida. ¿Y qué es lo que da luz? El tercer elemento, el lirio. El lirio, el significado, tiene un triple significado en la Sagrada Escritura. Mi amada es como el lirio, dice el Cantar de los Cantares, el amor esponsal entre Dios y el alma, en plenitud. Tiene el significado de la realeza, como una flor de lis, que es un tipo de lirio, que tiene 3 pétalos del que sobresale el central, que significa la fe. Y el lirio, la Iglesia nos lo atribuye como azucena a la pureza de San José y de las vírgenes.
Por tanto, el lirio y la luz, según el análisis onomástico, son el centro del plan divino de las apariciones marianas de los últimos tiempos. La vida, la luz, el lirio. Los tres elementos que tenemos haciendo referencia al milagro, al gran milagro. Y las referencias temporales. Ya hemos dicho que tiene que ser en jueves, que hace referencia a la Eucaristía. Entre el 8 y el 16, que hace referencia a la resurrección. Que además puede ser jueves santo, para aumentar todavía el significado de la Eucaristía, que da la vida. Que se producirá, ya hemos dicho, a las 8:30, y que por tanto tendrá muy poca o ninguna luz diurna a esas horas. Por tanto tendrá que ser un fenómeno luminoso con luz propia, lo cual encaja con el contenido que estamos hablando. El milagro tendrá luz, la gloria de Dios. Y las 8:30 es la hora en la que se acaba de poner el sol, y entonces comienza para los hebreos el nuevo día, como diciendo que el milagro abre una nueva situación, un nuevo día. Y es la hora en la que Jesucristo instituyó la Eucaristía en la última cena, al final de la cena, antes de salir para el huerto de los olivos. Por tanto, es la hora de la institución de la Eucaristía, pero también es la hora del atardecer donde Dios hizo el pacto de alianza con Abraham por la posesión de la tierra prometida. Y también es la hora en que Jacob soñó esa escala que subía hasta el cielo, por la cual subían y bajaban, la unión entre el cielo y la tierra. Es la hora en la que... Y además es la hora en la que le traían los enfermos a Jesús al atardecer en Cafarnaúm para que los curara. La hora no es una casualidad. La hora hace una referencia a la Eucaristía, a la nueva época, a la vida, a la unión del cielo y de la tierra, a la alianza. Es la hora más adecuada para todos estos misterios. Y coincidirá con un acontecimiento jubiloso para la Iglesia. Y además, ese día se darán unas coincidencias astronómicas siguiendo el patrón de los Reyes Magos para la primera vida, que hacen que el día más probable sea el 13 de abril del 2017. Y les remito al vídeo 3 de la serie sobre astronomía sagrada en mi mismo canal de YouTube para mayores detalles. También allí habrá una señal para recuerdo, una señal que es perenne. Se podrá ver y filmar, pero no tocar. Algo parecido a la señal de Guadalupe. No será un cuadro en este caso, pero será una señal permanente, milagrosamente permanente, como la de Guadalupe. Probablemente será una columna de fuego de medio metro de diámetro, algo semejante a lo que los hebreos en el Éxodo les enseñaba el camino, de noche con la columna de fuego y de día con la nube, en la cual columna estaba la presencia viva de Dios. De nuevo estamos en la Eucaristía, la Shekinah del Antiguo Testamento, la presencia viva de Dios entre los hebreos. Y en nuestros sagrarios, pues también tenemos arde constantemente una lamparilla, que es la señal de la presencia real de Jesucristo en las especies sacramentales. Por tanto, la señal también está hablando de la Eucaristía, de la presencia viva de Dios, como está también en el cuadro de Guadalupe, en el interior del vientre de la Virgen, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y terminemos con las referencias personales, que son las que pueden causar dudas sobre la veracidad de las apariciones de Garabandal.
Bien, el padre Andreu, padre jesuita, de algo más de 30 años, profesor de jesuitas. Él sube sin creer en el milagro. Perdón, sin creer en las apariciones, en la veracidad de las apariciones de los hechos que están ocurriendo en Garabandal. Y de pronto, pues a la segunda vez que sube, pues ve el milagro. Casualmente el día 8 del 8 de 1962. 1962 suma 18, que es el número de los días de Garabandal. Por tanto, qué casualidad, que podía haber escogido un Dios otro momento, pero quiere hacer ver que el milagro tiene que ver con la resurrección. Y lo vio en los pinos, donde el árbol de la vida. Y murió. Y la Virgen a los pocos días, a lo poco tiempo, no tan poco, casi pasaron 2 años, le dice que su cuerpo, el cuerpo del padre Andreu, se encontrará incorrupto al día siguiente. Otra vez la mención a la vida inmortal, cuerpo incorrupto al día siguiente. Pero ese día siguiente probablemente será un Viernes Santo. Y aquel Viernes Santo ocurrió una cosa parecida. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, es decir, esperaron hasta el domingo. Se abrió el sepulcro un día, pero resucitaron. Salieron de esos sepulcros después de la resurrección de Jesús, ya, es decir, ya el domingo de Pascua, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos, dando testimonio. Quizás sea este el caso del padre Andreu de los nuevos tiempos. El hecho cierto es que hoy en día sus restos, ya han pasado más de 50 años de su muerte, pues están reducidos. Como prueba, la foto de la derecha, en el que vemos a una mujer que es Loli, después del año 2000, una de las videntes, que está frente a un nicho compartido, en el cual es donde hoy en día descansan los restos del padre Luis Andreu. Por tanto, los restos son cenizas hoy en día y se aparecerán incorruptos. Esta fue el momento en el que él vio el milagro y gritó. Las niñas no estaban viendo el milagro, pero sí que le vieron en el campo de la visión, porque ellas en los éxtasis que daban no veían a nadie, más que a lo sobrenatural. Bueno, y esa segunda persona que tiene referencias personales ligadas al milagro es Gioelo Mangino. Él en el milagro recibirá ojos nuevos. Pues ahora se puede entender dicho todo lo anterior, puesto que el milagro tiene que ver con la vida inmortal. Que no es que él iba a estar vivo hasta el milagro, pero su muerte lo relaciona una vez con el misterio de Garabandal, y por tanto lo que ocurre en el milagro pues será como el padre Andreu. En el milagro tendrá una regeneración corporal, no solo de los ojos, sino de todo el cuerpo. Y de ese modo se cumplirá lo que dice San Pablo a los tesalonicenses: los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. En el milagro no se olvide que se verá la luz correspondiente a la gloria de Dios, que eso transforma el cuerpo. En el milagro tendremos una señal de la vida inmortal, de la vida de la Eucaristía. Y tendremos el lirio, que habla de la pureza y realeza esponsal de Dios con el alma. La curación de su ceguera, yo me atrevería a decir no solo que es una regeneración del cuerpo, un resucitar en primer lugar, sino que también nos ayuda a pensar que en el milagro a nosotros se nos caerán muchos velos de nuestros ojos. Velos que nos impiden ver la importancia de la Eucaristía, cuya señal
de aquellos velos era la comunión invisible que el ángel daba a las niñas en los pinos, excepto un día que se la dio en otro lugar y que fue el pequeño milagro. Ese día todos pudieron ver lo que era invisible. Se cayeron los velos. En el milagro se nos caerán los velos respecto a la Eucaristía, lo que es la profundidad de lo que es la Eucaristía. Pero también son velos que impone el estilo de vida materialista que tenemos pegado a la tierra. Y como Joy era americano y por tanto vive donde está la tribu de Efraín, vivía en Nueva York, probablemente el milagro tenga que ver pues con nuevos acontecimientos para la Babilonia ciudad, la Babilonia nación y la Babilonia pueblo. Para mayores detalles vean el vídeo 6 de la serie sobre la astronomía sagrada. Joy Lomangino, con el Papa Juan Pablo II, sin ojos en sus órbitas y viviendo en Nueva York, la sede de la Babilonia ciudad, de la Babilonia nación y de la Babilonia pueblo. Bueno, y entonces, sobre las posibles dudas entonces ante la muerte de Joy Lomangino, pues a mí se me ocurre que existe un patrón semejante con lo que dice el Evangelio. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Le había dicho el Señor una frase para ellos que les rompía el esquema. Y entonces el Señor no contesta diciendo: ahora te voy a explicar que yo me voy a transustanciar en pan de trigo y tal. No. El Señor les dice ningún nuevo detalle, sino que exige fe. Exige fe en lo que acaba de decir. Y les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¡Oh! Pues se fueron. Y el Señor tuvo que decirles a los apóstoles: ¿también queréis iros vosotros? Solo ellos les dijeron: solo tú tienes palabras de vida eterna. No lo entendemos ahora cómo será. Pero este es el patrón de lo que está ocurriendo con las preguntas que muchas personas vierten en Internet acerca de la veracidad de Jesucristo, de las apariciones de Garabandal tras la muerte de Joy Lomangino. Y claro, es que siempre lo más difícil de creer ha sido la resurrección de Jesucristo y la consecuente resurrección o transformación nuestra, según el modelo de su cuerpo resucitado. Eso ha sido siempre lo más difícil de creer. No es que no podamos interpretar, como les decía antes. Es muy fácil interpretar la situación de Joy Lomangino a la vista de tantas referencias y tantas informaciones sobre el milagro. Pero lo que es muy difícil es que nosotros creamos que vamos a ser resucitados o transformados. San Pablo, cuando predicó en Atenas, dio un discurso magnífico, de lo más bello que hay en los Hechos de los Apóstoles. Y terminaba diciendo aquel discurso: Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, el hombre que ha destinado a Jesucristo, dando a todos una garantía, al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Pues exactamente es lo que pasa hoy en día. Cuando hablamos de la que en el milagro va a poder haber resurrecciones, o puede ser momento de transformaciones, como primicias, pues unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Pero esto también le pasó a los apóstoles, no solo a los griegos. Los apóstoles realmente no creyeron en ninguno de los 3 anuncios previos que les hizo sobre la resurrección que les hizo nuestro Señor Jesucristo.
No. Eso no querían oírlo. No querían oírlo. En realidad, no es que el Señor no lo diga, no es que el Señor no lo pueda hacer, es que nosotros no lo queremos creer. Nos es muy difícil. No sé por qué. Este es un tema absolutamente difícil de creer. Dios ha dado pruebas suficientes y referencias para que creamos en el milagro. En que el milagro, ese gran milagro, que sea el mayor milagro después de la resurrección, tendrá que ver con nuestra nueva vida inmortal. El resto es que nosotros creamos. Y a lo mejor algunos de los que crean podrán ir a ver el milagro. ¿Quiere usted estar presente en el milagro? Pues las niñas dijeron que el acceso en aquellos días a Garabandal sería difícil. Hoy sabemos que el aviso, unos meses antes, implicará una onda de marea que será muy destructiva. Y sabemos que habrá una invasión también, poco antes del milagro, que llegará hasta los días del aviso. Por tanto, me extraña que dijeran que para llegar al milagro habría que viajar desde el sur de España o desde Portugal. No se podría ir cruzando los Pirineos. También dijeron que el ejército español ayudará a subir a la aldea a los enfermos. Pues en realidad, desde Palencia, desde Asturias, etc. Pero también dijeron las niñas que algo ocurriría poco antes del milagro, que muchos dejarían de creer en las apariciones de Garabandal. Y esto mermará mucho el número final de asistentes. Por tanto, pues no sé si habrá autopistas disponibles, no sé si habrá gasolina distribuida, pero ya se anuncia que no habrá atascos. Y las dudas de la gente no serán por el retraso en ocurrir el milagro, que ya van por más de 50 años desde que se anunció. Entonces, me pregunto, quizás sea ese hecho por el que muchos dejen de creer la muerte de Yoilo Mangino. Pues es probable, pero no es justificable. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención y no olviden que Garabandal, conocer más de estas apariciones, es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo.